Se ha hablado mucho últimamente de Vladimir Putin, pero pocos conocen realmente su historia. Todo comienza en 1952, en Leningrado, la actual San Petersburgo. Su padre, Vladimir Spiridonovich Putin, combatió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial antes de volver a trabajar como obrero, como tantos otros soldados desmovilizados tras la victoria contra la Alemania nazi. Su madre, María Ivanovna, también sobrevivió a los horrores del asedio de Leningrado antes de emplearse en una fábrica ferroviaria. La austeridad, el sufrimiento y el recuerdo de la guerra marcaron profundamente a sus padres, y en ese ambiente creció el joven Vladimir. La familia vivía en un apartamento comunal, una sola habitación para los tres, y las demás estancias, cocina, baño, retrete, compartidas con otras familias. La intimidad prácticamente no existía. En las calles nevadas de Leningrado, Putin forjó su carácter en contacto con los gamberros del barrio. Se bebía, se fumaba, se peleaba desde la infancia. Era un chico turbulento, pendenciero, sin un futuro claro. Dos personas, sin embargo, cambiaron su trayectoria. Primero su profesora de alemán, Vera Gurevich, que detectó en él una energía singular. Lo llevó a museos, le hizo descubrir la música clásica y la literatura rusa, e intentó abrirle la puerta a otro mundo. Luego su entrenador de judo, una disciplina muy respetada en la URSS. Él notó su instinto combativo y lo orientó hacia una práctica más estructurada. El judo y el sambo, un arte marcial típicamente ruso. Gracias a ello se acercó al KGB, que solía reclutar en esos entornos. De adolescente, Vladimir ya soñaba con convertirse en espía. Una serie soviética, Los 17 momentos de la primavera, que presentaba a una especie de James Bond rojo, alimentó aún más su imaginación. Pero el KGB no reclutaba solo músculos. Hacía falta también una sólida formación intelectual y administrativa. En 1970, con 18 años, Putin ingresó en la Facultad de Derecho de Leningrado. Allí estudió filosofía política, perfeccionó su alemán y escribió una tesis sobre comercio internacional. 5 años después, ya diplomado, estaba listo para entrar en el mundo de los servicios secretos. Sin embargo, la realidad distaba mucho de sus sueños de espionaje. El KGB lo destinó al contraespionaje, en lo más bajo de la jerarquía. Su día a día se reducía a tediosas tareas burocráticas. En 1983 se casó con Lyudmila, su compañera desde hacía años. Ella descubrió entonces que no era policía, como decía, sino espía. Pese a la sorpresa, el matrimonio se mantuvo unido y tuvieron 2 hijas, María y Caterina. En 1984, con 32 años, Putin fue enviado a Moscú al Instituto Andropov, la escuela de élite del KGB, conocida como el Instituto de la Bandera Roja. Allí recibió una formación completa y se le asignó un nombre en clave, Platov. Un año después, fue destinado a su primera misión en el extranjero. Sus sueños de Londres, París o Nueva York se esfumaron rápido. Le tocó Dresde, en la Alemania Oriental bajo control soviético. Su misión era reclutar informantes. Pero otra vez se aburría. En 1989, un acontecimiento lo cambió todo. La caída del muro de Berlín. En Dresde, la población se manifestaba contra el régimen comunista y amenazaba directamente las oficinas del KGB. Putin, preocupado, protegió a su familia y organizó su regreso a Leningrado, que ya había recuperado su nombre original, San Petersburgo. La URSS se derrumbaba. El exespía debía reinventarse. Vivió un tiempo con miedo, durmiendo a veces con un arma bajo la almohada, pero pronto comprendió que su futuro dependía de la nueva Rusia democrática. En 1991 se unió a Anatoly Sobchak, recién elegido alcalde de San Petersburgo. Putin se convirtió en su consejero discreto pero influyente. Le confiaron el control de las inversiones extranjeras. La ciudad atrajo capital, aunque con prácticas opacas. Ya entonces algunos hablaban de enriquecimiento personal. En 1996, Sobchak perdió las elecciones. Putin leal dimitió, pero su nombre ya circulaba en las altas esferas de Moscú. Ingresó en la administración presidencial y fue escalando posiciones. En 1998 fue nombrado director del FSB, sucesor del KGB.
En ese cargo se mostró leal a los oligarcas y participó incluso en maniobras para proteger sus intereses, como la destitución del fiscal Skuratov, demasiado inquisitivo. Esa lealtad lo convirtió en un aliado ideal para los poderosos. Un año más tarde, estando de vacaciones en Francia con su familia, recibió una llamada del oligarca Boris Berezovsky. Las élites rusas lo veían como posible sucesor de Boris Yeltsin, un presidente enfermo y debilitado. Pocas semanas después, Yeltsin lo nombró primer ministro. En aquel entonces, Putin aún era un desconocido para el pueblo ruso. Pero el país sufría una ola de atentados y él se mostró inflexible. El 1 de octubre de 1999 lanzó la Segunda Guerra de Chechenia. Su imagen de hombre fuerte conquistó a buena parte de la población. En diciembre de 1999, Boris Yeltsin dimitió. Vladimir Putin se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa. En cuestión de meses, aquel niño peleón de Leningrado, el espía frustrado de Dresde, se había transformado en el hombre más poderoso de Rusia. Antes incluso de ser elegido, Putin debía dar la ilusión de una campaña. Estamos en el año 2000. Había que construir la imagen de un futuro presidente cercano al pueblo, heredero de la grandeza militar e imperial de Rusia, capaz de despertar la nostalgia nacional. Recorrió el país, dio la mano a miles de ciudadanos, ocupó platós de televisión, pero evitó cualquier debate de ideas. El 26 de marzo, sin sorpresa, llegó el veredicto. Putin fue elegido en primera vuelta con cerca del 53% de los votos. Boris Yeltsin, que lo había impulsado, esperó una llamada de agradecimiento que nunca llegó. El mensaje estaba claro. Sería ruptura, no continuidad. Putin promete dos cosas a los rusos: mejorar el nivel de vida y devolverle a Rusia una influencia internacional. Se presenta como jefe de guerra. El conflicto checheno está en pleno auge, y como jefe de Estado decidido a frenar el poder desmesurado de los oligarcas. Su país está fracturado. Reformistas prooccidentales, nostálgicos soviéticos monárquicos. Para unirlos, mezcla símbolos. Conserva la melodía del himno soviético, pero con nuevas letras. Restablece la bandera tricolor prerevolucionaria y exhibe, al menos en apariencia, una mano tendida hacia Occidente. En 2001, en el Bundestag, pronuncia un discurso conciliador. Tras el 11S, apoya a George W. Bush contra el terrorismo. Putin habla para todos, y de todos obtiene provecho. Es el nacimiento del llamado consenso putiniano. ¿Se vive mejor que en los años 90? Entonces se le apoya, incluso si el autoritarismo se va consolidando. Dos pilares estructuran su poder. La vertical del poder, reforzar la autoridad central en detrimento de las regiones, y la dictadura de la ley, someter a las grandes empresas al control de Moscú. La mano de hierro se instala. En 2004 es reelegido triunfalmente, 71%, y redobla la apuesta. En el 60º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, califica la caída de la URSS como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. El giro antioccidental se acentúa. En Múnich, en 2007, lanza un discurso manifiesto contra la hegemonía estadounidense. La cúspide doctrinal de su visión. Esa radicalidad también se explica por el entorno. Georgia y Ucrania se acercan a Occidente, en 2003-2004, y la promesa de la Gran Rusia parece tambalearse. Internamente sus métodos generan dudas. El caso del Kursk, el submarino nuclear hundido en 2000, sacude al país. 118 marineros mueren. Moscú rechaza inicialmente la ayuda extranjera y la comunicación del Kremlin causa estupor. Quedaba un obstáculo. La Constitución limitaba a 2 mandatos consecutivos. En 2008, Putin orquesta la elección de su fiel Dmitry Medvedev, que se convierte en presidente, y lo nombra primer ministro. Los roles se invierten, pero la línea política continúa intacta. Medvedev intenta marcar prioridades propias. Lucha contra la corrupción, modernización digital, pero la sombra del número 2 lo eclipsa. En agosto de 2008, Rusia invade Georgia. Guerra breve, mensaje contundente. Putin, en segundo plano, sigue siendo el verdadero centro de gravedad. Ya prepara el regreso en 2012. Cuida su imagen.
torso desnudo a caballo, pescador, piloto, soldado, íconos viriles de un orden recuperado. Pero la apertura digital alentada por Medvedev agita la sociedad. En 2011-2012, grandes manifestaciones anti-Putin sacuden Moscú. Una Rusia sin Putin, clama la oposición, donde aparece incluso Garry Kasparov. El candidato permanece imperturbable, denuncia una manipulación occidental y espera la cita electoral. El 4 de marzo de 2012 vuelve al Kremlin con el 64% de los votos. El discurso se endurece. Patriotismo, valores tradicionales, conservadurismo declarado, acercamiento a la Iglesia ortodoxa. Se divorcia de Lyudmila, pero se presenta como guardián de las raíces. En el plano internacional, considera que Rusia es despreciada. Barack Obama habla de potencia regional, un desaire. Putin refuerza entonces el soft power con RT y Sputnik. En 2014, anexiona Crimea. Reunificación, según Moscú. Al mismo tiempo, el país pule su imagen. Juegos Olímpicos de Sochi, 2014, Mundial de Fútbol, 2018. Putin quiere que Rusia vuelva a ser ineludible. En 2018, es reelegido para un cuarto mandato, 77%. Promete una Rusia para todos, fuerte y próspera. En 2020, una reforma constitucional le abre la puerta para seguir en el poder hasta 2036. El opositor Alexei Navalny es encarcelado en 2021. En febrero de 2022, Putin reconoce las repúblicas separatistas del Donbass y luego anuncia una operación militar especial en Ucrania. A pesar de las condenas occidentales, persiste. Las imágenes de la interminable mesa, frente a Emmanuel Macron, se convierten en símbolo de un diálogo imposible. El 18 de marzo de 2022, en el estadio Luzhniki, arenga a la multitud. Rusia se repliega sobre una visión de confrontación, sostenida por un discurso de civilización. Desde su regreso al Kremlin en 2012, la línea es constante: centralización, conservadurismo, afirmación de poder y desconfianza hacia Occidente. A los ojos de Putin, dos mundos se enfrentan, y según él, solo uno debe prevalecer.